Muy bien. Hola, mi amor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Hola, Tommy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bueno, se vive diferente. Hola, Rubén. Se vive diferente. Y como que uno entra en un calor distinto cuando nos podemos saludar, nos podemos ver, podemos darnos la bienvenida, podés tomar asiento, claro está, por supuesto. Y en esta hora voy a compartirte una porción de la palabra y estoy terminando esta serie denominada Una fe o una esperanza, mejor dicho, una esperanza que no defrauda. Es lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia ahí en el libro de Romanos. Y en el día de hoy quiero compartir una porción de la palabra y le voy a pedir al Señor que verdaderamente nos pueda conducir y nos pueda guiar en esta hora. Padre, te damos gracias porque también en este momento podemos abrir tu palabra. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo que está en este lugar, Señor, pueda verdaderamente hacerla viva en medio nuestro. Señor, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón, destapar nuestros oídos, los físicos, pero también los espirituales, los oídos del corazón. Aquello que de repente intente distraernos, sea en esta hora recibido en tus manos. Señor, te entregamos nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras angustias e incertidumbres. No queremos que nada robe esa semilla que querés en el día de hoy sembrar en nosotros para que podamos hacerla germinar y crecer por medio de tu Santo Espíritu, ser fieles administradores de tu palabra y responder a ella con una obediencia radical, con una obediencia sin excusas, con una obediencia de la cual vos la recibas como una expresión pura y honesta de adoración. Señor, te entregamos este tiempo. Bendigo a quien tengo a mi derecha, a mi izquierda, quien está delante mío, quien está detrás, para que verdaderamente también su corazón y su vida pueda ser transformada no por la palabra del hombre, sino por las palabras vivificadas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, Señor, esa es la que no vuelve vacía. Y para que esta vida, Señor, que hoy está al lado mío, pueda ser impartida también por tu realidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, amén, que así sea. Amén, amén, amén. Sí, Señor, sí, Señor. Quería compartir con vos, y antes de meterme en lo que es la porción propiamente dicho, si me puedes poner el mapa, por favor, ¿puede ser? Ya quedan pocos domingos que te diga, ¿me puedes poner el mapa? Pero en el día de hoy quiero compartir con vos una porción de la palabra que sucede en Cesarea Filipos, ¿de acuerdo? En el tiempo de Jesús había 2 Cesareas, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo podamos entender. Una era llamada Cesarea, a ver si se acuerdan, el primer, muy bien, Cesarea Marítima, bien. Cesarea Marítima en realidad no está en el mapa porque vendría casi como por esta altura, ¿sí? Cesarea Marítima, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Se acuerdan? Sí, dicen, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hechos, a ver. Muy bien, el Evangelio, exactamente. ¿Casa de quién? De un hombre que empezaba con C y terminaba con Ornelio. Bueno, ahí. En la casa de Cornelio, bien, ok. Eso estaría como sobre el mar Mediterráneo, pero a esta altura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nosotros vamos en el día de hoy a reflexionar sobre una palabra que sucede entre Jesús y los discípulos, dada en Cesarea Filipos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está al norte del mar de Galilea, es una de las ciudades casi limítrofe. Y por cierto, esta ciudad, gracias por el tecito. Esta ciudad, el término Cesarea en realidad era utilizado como una manera de honrar a quien era la máxima autoridad en ese tiempo, ¿sí? De manera que Herodes el Grande fue no solamente el constructor de esa Cesarea Marítima que intenta como competir como puerto
con Jerusalén, en el sentido de decir, él quería poner como de moda a Cesarea Marítima, por encima de la importancia que tenía la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, Cesarea Filipos lleva este nombre porque en realidad fue el hijo, ¿sí?, de Herodes, Filipos, quien precisamente no solamente llega a ese lugar, sino que empieza a desarrollarla, empieza a establecer una estructura en dicha ciudad. Entonces, esto es importante que podamos como diferenciar que habían dos Cesareas, Marítima y Cesarea de Filipos, y Cesarea de Filipos en realidad es el hijo, ¿sí?, de Herodes el Grande, quien asume la conducción al liderazgo, y en homenaje precisamente a su determinación por avanzar con el reino, lo que hacen es ponerle el nombre de Cesarea de Filipos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hay otro dato que es sumamente importante, y es que Cesarea de Filipos está prácticamente a los pies del monte Hermón, ¿sí? Este es un monte también clave. Y otro... Gracias, Mari. ¿Qué pasó? ¿Me vas? No hay ningún problema. Ya después te doy la propina cuando termine. Ya suena, ¿viste? Como... Y la medialuna de manteca, por favor. Gracias, Mari. Decía que el monte Hermón es en esta región, y la clave es que, digamos, Cesarea de Filipo tiene, digamos, un aspecto de suma trascendencia, porque es allí donde comienza a originarse, ¿sí?, el río Jordán. O sea, las vertientes del Jordán se empiezan, digamos, a surgir desde esa región. Río Jordán no es un dato menor, porque era prácticamente del agua del cual suministraba a todo Israel. Entonces era, digamos, un lugar de sumo cuidado, de suma importancia, estratégico, porque se cortaba esa agua y, por supuesto, esto implicaba la sequía, la muerte al pueblo. Sin embargo, estos datos que yo te estoy dando históricos, ahora enseguida los vamos a ir conectando también a la luz de la palabra. Bueno, ahora para los más curiosos dirán, bueno, ¿cuál fue ese encuentro que Jesús tuvo en Cesarea de Filipo con sus discípulos? Si me querés acompañar, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16, nos relata del 13 al 20 este encuentro que Jesús con los discípulos tienen allí en Cesarea de Filipo, ¿sí? Mateo 16, del 13 al 20, lo expresa así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, ¿podés ver esto?, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Estamos bien hasta acá? Este es el episodio que sucede en este momento histórico hace 2000 años atrás, y es interesante porque el Señor Jesús va de lo general a lo particular. Él primeramente le pregunta a los discípulos, ¿y la gente quién piensa que es el Hijo del Hombre? Y la primera respuesta que ellos traen al diálogo es, algunos creen que eres Juan el Bautista, digamos, ¿no? Y a que no saben, no casualidad, quién era el máximo promotor de esta idea, de este Jesús guarda que es Juan el Bautista, ni más ni menos que Herodes, que precisamente hacía un tiempo atrás
él había matado a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Fue ese hombre de Dios servido en bandeja, o sea, él fue decapitado. Y en una fiesta de la hija de Herodes, ese deseo de decir, lo que pidas, yo voy a darte, inclusive hasta la mitad del reino, ella dice, quiero la cabeza de este precursor, de este que anda diciendo que tenemos que arrepentirnos, que moralmente no estamos procediendo como nación. Y el deseo de ella fue, quiero la cabeza de este hombre. Y efectivamente, ¿qué sucedió? En plena celebración, en pleno festejo, ¿qué bandeja aparece? La bandeja con la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. Y mirá, lo que te estoy contando no es un relato que me inventé, pero mirá lo que dice Mateo 14:2, un par de capítulos anteriores. Por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan, ¿quién? El Bautista. Él, dice, ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. ¿Podés ver esto? ¿Podés conectar esto? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quién estaba diciendo esto? Ni más ni menos que Herodes. Justamente estaba diciendo, miren, el que estaba en bandeja ahora está vivo, dice. Y no solamente que ha resucitado, sino que está actuando con poderes sobrenaturales. Así que parte de esa conclusión o de esa opinión, ¿quién llega? El hombre que estaba por encima de todos en cuanto a autoridad a Herodes. Sin embargo, no solamente algunos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías. Y fíjate, Malaquías 4:5, antes de ese periodo intertestamentario de más de 400 años, de los cuales se calla la voz de Dios, para lo que nosotros tenemos como el último libro del Antiguo Testamento, y el comienzo del Nuevo Testamento, Malaquías 4:5, dice así, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Podés ver esto? De manera que la gente que estaba en ese lugar tenían una creencia, muchos de ellos creían que Elías iba a volver de forma literal. Y cuando de repente ven a este tal Jesús actuando con poder, y este poder se manifestaba de manera sobrenatural, muchos que conectaban y que decían, este que está es, ¿quién? Elías, el que ha resucitado. Así que por un lado habían algunos que decían, este es Juan el Bautista. Dice, aunque muerto, pero que está resucitado, dice, y está obrando con poder. Otros dicen que este es Elías, porque aún la profecía hace siglos atrás dijo que en los últimos días iba a venir otra vez Elías. Yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora, sin embargo, nosotros, claro, porque 2000 años después de la venida de Jesucristo, es como casi como hablar con el diario del lunes. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que tenemos un entendimiento mayor y tenemos prácticamente todas las cartas en la mesa. ¿Me siguen? Sin embargo, lo que nosotros hoy sí podemos conectar es que en realidad esa palabra aplicaba más sobre quién, sobre Juan el Bautista, precisamente. ¿Por qué? Dice así Lucas 1:17, palabra de Zacarías. ¿Se acuerdan cuando tiene precisamente esa visitación angelical y recibe esta palabra y él dice así, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de quién? De Elías. ¿Podés ver esto? O sea que en realidad esta palabra de Elías aplicaba más sobre Juan el Bautista. Dice, ¿para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que para varios decía, bueno, este que está acá dice ser Juan el Bautista. Otros hablan de Elías. Y la tercera referencia, ¿hablan de quién? De otro profeta llamado Jeremías, ¿sí? Y Jeremías fue ese profeta que vos después podés, por supuesto, cotejar lo que te estoy diciendo en el libro de Jeremías, pero Jeremías fue ese hombre que llora por el pueblo del Señor. Él llora por Jerusalén, llora por Israel. Fue un profeta, algunos lo conocen como el profeta llorón, ¿de acuerdo? Y no se rían porque yo me siento tan identificado con este profeta. Así que guarda que puedo mandar así como
Marisa recién me trajo un té, puedo traer un cuchillo y corto cabeza, decapito en esta hora al que se burle de eso. Pero Jeremías fue alguien que aprendió con las lágrimas a manifestar la misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre su nación. Y oh casualidad, días después a lo que nosotros estamos leyendo en Mateo 16, dice Mateo 23, antes que Jesucristo responda a los discípulos sobre las dinámicas de los últimos tiempos, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, dice. Y él lloró por Jerusalén, que intenté reunirte. Dice, como la gallina intenta, hoy está en ese rol nuestro pastor Marcos, está ahí con los polluelos alrededor, ¿no? Intenté de tantas formas y sin embargo me rechazaste, sin embargo te negaste, sin embargo no lo reconociste, dice. Quiero decirte lo siguiente, que no me verás volver hasta el día que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que este es como el primer escenario que nos plantea este encuentro entre Jesús, los discípulos, allí en Cesarea de Filipo. Pero el relato sigue avanzando, porque ahora yo te dije recién que Jesús va de lo general a lo particular, y él, una vez después de haber oído y escuchado lo que la gente pensaba que quien era el Hijo de Hombre, dice el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Es decir, Jesús ahora mira la realidad de estos discípulos y dice, bueno, ¿y para ustedes quién soy?, ¿no? Y acá hay una intervención tremenda, porque Simón Pedro, el hombre que le funcionaba más rápido la lengua que la cabeza muchas veces, pero que en esta oportunidad él dice lo siguiente, Simón Pedro respondió a la pregunta de Jesús, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente para nosotros puede ser como una respuesta como diciendo, tiene argumento teológico, doctrinalmente es correcto. Ahora, una de las circunstancias que sucedieron en mi corazón el día que estuve en ese lugar, porque tuvimos la gracia de estar en ese lugar, y poder entender que en ese encuentro hay una respuesta, y lo que pasa es que nuestra mente es una mente gentil. Entonces nosotros no logramos entender lo que tiene de poderoso esta declaración. Para un gentil es como decir, che, qué bueno que vos seas hincha de, che, qué bueno que vos seas el papá de, pero cuando vos por un instante te pones en las sandalias del pueblo judío, que un judío le esté diciendo a otro judío, que este Simón le esté diciendo a otro judío Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que le está diciendo, tú eres el ungido, tú eres el enviado. Independientemente de lo que la religión oficial esté hoy diciendo, no te reconocemos, no, al contrario, creemos que eres un falso profeta, creemos que estás desprestigiando a la ley, creemos que estás tirando por tierra el testimonio de los profetas, el testimonio de lo que para nosotros es el Pentateuco. Piensen por un instante que un judío le esté diciendo a otro judío, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es verdaderamente una caída de velo de oriente a occidente, digamos. Esto es abismal. Para nosotros, decir, de hecho, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, que dijimos, Señor, yo te reconozco como mi Señor y como Salvador. Punto, listo, ya está, nadie lo cuestiona. Pero para un judío, reconocer a otro judío como el Mesías, como el ungido, como el enviado, eso era para el religioso, para el fariseo de la época, considerado un anatema, considerado alguien que estaba blasfemando contra Dios. Y Jesucristo, que no solamente oye la declaración de su discípulo Simón, sino que discierne, dice, bienaventurado eres Pedro, porque esta declaración, este reconocimiento no vino de tu mente natural, no vino de tu lógica, no vino desde tu cultura, no vino desde lo que tal vez te enseñaron desde chiquito. Esto te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Puedes ver esto? Es decir que ese encuentro pone de manifiesto la realidad, y suceden dos cosas que a mí me llaman la atención. La primera, pone de manifiesto la intervención
de Dios por medio del Espíritu Santo, haciendo sobre Pedro caer el velo que frente a él había un judío, pero este judío no era un judío más, sino era aquel que iba a traer la redención a todas las naciones. ¿Estás acá, iglesia, no? Ese judío, ese que nació en Belén. Y quiero decirte también lo siguiente, ese que volverá y que siempre será judío. ¿Qué está diciendo el pastor? Ese que siempre será reconocido. Ese está teniendo un encuentro con su discípulo y el discípulo le está reconociendo diciendo, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el enviado. Eres el deseado de las naciones. Y la segunda realidad es que en Pedro y en este encuentro veo una sombra de lo que será aún en la dinámica de los últimos tiempos, cuando el pueblo de Israel reconozca a ese judío como el enviado para salvarles, para redimirles y para traerles eternidad con Dios. Es decir, lo que le pasó a Simón Pedro, ese velo que se cayó. Y cuando te hablo de un velo, es como si alguien me pusiera esto, de lo cual yo te digo, ¿qué ves? No veo absolutamente nada, pero de un momento a otro, a mí me corren el velo y yo de repente digo, y ahora veo. Era ciego, mas ahora veo. Lo que le sucede al apóstol Pedro en ese momento es que el Espíritu Santo lo que hizo fue quitarle el velo, quitarle las escamas, a darse cuenta que frente a quién estaba ni más ni menos que ante el ungido, que ante el deseado, que ante aquel que había sido determinado desde antes de la fundación del mundo como esa persona que iba a traer redención a todas las generaciones y a toda la humanidad, que se iba a encarnar como un judío y que desde ese lugar él iba a traer salvación a todas las naciones. Así que esto trajo tanta esperanza a mi corazón, porque uno hoy está frente a un pueblo y créame que si hay algo de lo cual tenemos que aprender y que nos llevan, no voy a decir milenios, pero que es un pueblo que sabe tener devoción por Dios. Ustedes no tienen una noción. A nosotros nos cuesta a veces mantener 12 horas de altar. Y estamos ahí como diciendo, ay, 1 horita más, 2 horitas. Ay, estoy viendo la hora y que... O sea, y a veces nosotros es como ninguneamos o despreciamos. No, porque los israelitas, los judíos. Mi hermano, vos no tenés noción de lo que significa ver a un pueblo que tiene devoción por Dios. No tenemos idea. De ver hombres y mujeres que no dejan de orar y de pedirle a Dios por la venida, por el Mesías. Y vos decís, Señor, pero tienen tanta devoción y sin embargo todavía no te les has revelado, porque lo que ellos tienen es un velo espiritual. Es la campera que Dios, por amor a la humanidad, al resto del mundo, todavía les tiene. Y créeme que ellos no están viendo Netflix mientras el velo lo tienen. No están distraídos diciendo, bueno, a ver que el celular me entretenga la vida hasta que Dios me lo revele. ¿Sabes qué están haciendo ellos? Ellos están teniendo comunión y van a un lugar que se llama el muro. Y en ese lugar vos podés ver hombres, mujeres que no dejan de levantar oración por Dios. Y sin embargo Dios, por amor a nosotros los gentiles, ¿sabes qué hace? Todavía les mantiene el velo. Pero sin embargo su corazón, sin embargo sus pensamientos están enfocados en Dios. Por eso uno dice, claro que llegará el día en el cual el Señor diga, ahora te quito el velo. Y le verán y le reconocerán. Como el apóstol Pedro lo hizo ante el Mesías, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mi hermano, quiero decirte que claro que es un velo espiritual y que Dios todavía retiene ese que no le ven como el Mesías, como el enviado, porque el propósito de él es que todavía el resto de las naciones procedan al arrepentimiento, mi hermano. Porque precisamente este proceso va a culminar, como ya lo hemos visto y hablado, con ellos diciendo, dice Apocalipsis capítulo número 1, entre otras versiones, ¿no? y otros pasajes, dice, y harán lamentación por él.
como diciendo al que le vimos en el madero y al que, dice el Señor, yo voy a revelarme sobre mi pueblo. Y escucha esto. Y llegará el día en que todo Israel en un instante alcanzará la salvación. Y esto es parte de un misterio que este pastor en breve te lo va a compartir. Lo voy a hacer en el IDA, por supuesto. Pero ¿qué veo acá? Señor, veo la sombra de lo que va a significar la salvación de toda una nación. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy ellos tienen un velo, como a veces nos puede pasar a nosotros. Y es esto lo otro que te quiero compartir. Iglesia, no dejemos de pedirle a Dios que nos revele. ¿Qué es vele? Velo. Señor, revelame tu persona. O sea, quita los velos de mi vida. Quita los velos que la religión me puso. Quita los velos que hacen que haya perdido la atracción por tu persona. Bienaventurado eres Pedro, y puedo decirte bienaventurado eres Marta, Juan, Andrés, José, porque vas a experimentar esto. Lo que estás viviendo no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la iglesia en este tiempo necesita experimentar la revelación de la persona de nuestro Rey. Porque la iglesia que no crezca en la revelación y en el entendimiento, y no estoy hablando ni de misticismo, no estoy hablando de, que cada uno escriba un evangelio de acuerdo a su experiencia. Lo que te estoy diciendo es la iglesia que aprenda a abrir la palabra y que el Espíritu Santo le revele al Padre, será la iglesia que logrará mantenerse en pie en las dinámicas que vienen. Bienaventurado eres, porque lo que estás viviendo es el fruto y la consecuencia de ¿qué? De experimentar la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida. Mi hermano, no vivas de la experiencia de otro, no vivas de la revelación de otros. Que lo que los otros experimentan como revelación sirva para inspirar tu búsqueda de la presencia del Señor. Pero cada uno de nosotros tiene que pasar por su huerto para decir, Señor, tiene que pasar, mejor dicho, por su Cesarea de Filipo. ¿Para qué? Para decir, Señor, revélame. ¿Quién eres? Necesito esa revelación que vivifique mi vida para vivir este cristianismo en ese diseño y en esa intensidad que vos has determinado para mi vida. ¿Y para qué? Para potenciar aún a la iglesia. Porque, mi hermano, si no sabes qué, nos volvemos unos religiosos avinagrados. Y para mí no hay cosa peor en el... Mirá lo que te voy a decir. Prefiero un mundano a llenos, viviéndola al palo, que un religioso avinagrado. Porque el que es religioso, no hay persona más recalcitrante que esa. El religioso es aquel que lo único que hace es juzgar el otro, pero ha perdido la revelación del Señor y se sienta en un lugar que Dios nunca te llama y desde ese lugar juzga. Nada más. La iglesia que es conforme al corazón de Dios es una iglesia que vive en la dependencia de la revelación del Espíritu Santo. Para decir, Señor, revelame más de tu carácter, revelame más de Cristo, revelame. Revelá lo que en mi vida se está endureciendo porque la religión quiere fosilizar mi fe. Revélamela, Señor. ¿Para qué? Para que mi vida sea una demostración de lo que significa valió la pena que hayas dado tu vida, Señor. Para que en vida y en muerte vos seas glorificado. Por eso yo debería casi terminar el mensaje en este momento y decir, oh, mi hermano, ¿quiénes necesitan que el Señor les revele por medio del Espíritu Santo la esencia, la persona, el carácter? Yo lo necesito, mi hermana. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, mi papá, el que va al frente de todo el plan. Ese es el que te quiere revelar en esta hora. Esa porción que tu vida necesita, ¿para qué? Para que tu crecimiento espiritual siga alcanzando la estatura de Cristo Jesús. Si esto no pasa, ¿sabes lo que crece en tu vida? Religiosidad. ¿Sabes lo que crece en tu vida? Un espíritu de fariseísmo, un espíritu de legalismo, un espíritu de tribuno, un espíritu de espectador para ver cómo los que juegan el partido se equivocan. Y cuando quieras acordar, ni siquiera vas a estar sentado en una banca o en una silla de una congregación. Cuando quieras acordar, el sistema te adormeció al punto tal que vos dijiste, ¿y ahora dónde estoy, Señor? Me perdí. Estás acá, iglesia, ¿no?
Yo necesito en esta mañana que el Señor me revele más de su persona, más de su realidad. Más y más. Y que aumente mi hambre por tener hambre de su presencia. ¿Qué está diciendo el pastor? Yo sé que un domingo a esta hora de la mañana puede ser complicado y no es una fórmula filosófica ni lógica, pero lo que tenemos que pedirle es, Señor, dame hambre de tener hambre por tu presencia. ¿Para qué? Para que Jesucristo se revele a mi vida. ¿Para qué? Para que mi vida pueda estar llena de la presencia del Señor. Para que no sea una religiosa, un religioso que cumple, que asiste, pero que su corazón está lejos de Él. Bienaventurado eres. Por eso todos necesitamos de un lugar llamado Cesarea de Filipo. Un lugar en donde el Espíritu Santo nos revele una nueva porción de quién es en su persona. Pero no solamente esto, sino que entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, gloria a Dios por esto. Ahora, quiero, para ir terminando, compartir con vos algunos principios. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, le dice el Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero en esta hora recordarnos que la iglesia es del Señor. Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Puedes ver esto? Aún quienes pastoreamos la congregación no somos los dueños de la iglesia. Cristo, por ser la cabeza de la iglesia, es el dueño. Quien pagó el precio, quien se humilló, quien se entregó, fue Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. No solamente Él es el dueño de la iglesia, sino que Él además edifica la iglesia. Y si bien en Pentecostés podemos establecer como el inicio de la iglesia, es en Mateo 16, cuando por primera vez entra en escena el término iglesia, que es eclesía. Y Cristo es no solamente quien edifica a la iglesia, sino quien la sustenta, quien la alimenta, quien la nutre. Así como lo establece Efesios capítulo número 5, verso 29. Dice, así como es edificada, es nutrida. Y en ese ejemplo del matrimonio dice, Él así lo hace. ¿Con quién? Con la iglesia. De manera que Él es quien nutre, fortalece, edifica y afirma a la iglesia. Es lo que el apóstol Pedro en la doxología dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, que dice, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. ¿Quién hace eso? Jesucristo. ¿Y sobre quién? Sobre la iglesia. Porque Él no solamente es el dueño, sino también es el que nutre, que afirma y fortalece a la iglesia. Y mi hermano, han pasado 2000 años, persecuciones, tibieza espiritual, ideologías, sistemas económicos, lo que vos quieras. Sin embargo, hace 2000 años que la iglesia sigue siendo iglesia porque Cristo es la cabeza. Y hay una realidad, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y esto es maravilloso. Y sobre esto, en el día de hoy, quiero detenerme porque si me puedes poner una de las imágenes, yo te quiero mostrar una de las fotos. Esto que ves acá es una de las vertientes del Jordán y es agua casi como de hielo como la nuestra. ¿Por qué? Porque en realidad viene de uno de los montes más altos, el Hermón, y desde ese lugar vos podés ver cómo esta agua transparente y cristalina hacen de ese lugar un paisaje que uno puede decir es una hermosura, es una preciosura, ¿no? Ahora, cuando Jesucristo está hablando de la iglesia en ese lugar, en ese contexto, Él no solamente dice yo soy el dueño de la iglesia, yo edifico la iglesia, sino que Cristo, cuando Él declara porque las puertas del Hades no podrán prevalecer sobre ellas, lo que Él está diciendo es la iglesia va a ser empoderada por mi poder. La iglesia va a recibir el poder necesario para poder prevalecer contra las puertas del infierno. Y esto es sumamente importante que lo entendamos para el tiempo, para el contexto mundial que estamos atravesando y aún para el contexto particular que como iglesia angular, la habitación de Dios, estamos caminando. De saber que esto no es una idea humana, esto es idea de Dios, esto lleva la firma de Dios. Y no habrá voluntad humana que haga que se cierre, que se calle, que se guarde, que diga nos olvidamos de ser iglesia porque donde Dios está.
Y cuando Él está comprometido con su iglesia, no hay voluntad humana que prevalezca contra su diseño. De manera que nosotros hoy no solamente confiamos en que Él es el dueño de la iglesia, que Él nutre, afirma, fortalece y edifica la iglesia, sino que también le da el poder necesario a la iglesia para prevalecer sobre lo que significan las amenazas del infierno. Oh casualidad, y escucha esto qué hermoso, el Salmo 133, si me querés acompañar. El Salmo 133 expresa esta verdad, un salmo de David, y él lo dice así, por eso Dios no hace nada en casualidad. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos ¿en qué? En armonía. ¿Qué es esto? La iglesia. ¿Podés ver esto? O sea, David, miles de años antes, ya nos estaba dando como el avistaje de lo que era el diseño de Dios, la iglesia. Y dice así, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y mirá el verso 3, Salmo 133, 3. Es como el rocío ¿de qué? Del Hermón. ¿Podés ver esto? Gloria a Dios. Wow. La iglesia, la comunión de los santos es como ¿qué? Como el rocío ¿de qué? Del monte Hermón. Y Mateo 16 lo encuentra Jesucristo a los pies ¿de qué? Del monte Hermón, diciendo, la iglesia va a prevalecer sobre toda amenaza humana. Ni siquiera el infierno podrá detener mi diseño. El que diga que es casualidad. Y dice así, y escucha esto, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición. ¿La vida para qué? ¿Podés ver? Es decir, la iglesia nunca dejará de ser. Estás acá, iglesia, ¿no? Estás acá. Entonces, termina diciendo el Señor, en ese lugar, en los pies del monte Hermón, lo que David años antes había dicho, es hermoso ver la comunión de los santos. Dice el Señor, miren, estoy en este lugar. Y desde este lugar les digo, lo que inspiró a David hace siglos atrás para decir que la comunión de los santos es como ese rocío, dice, que baja desde el monte Hermón, que la iglesia, esto que Pedro no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenés que tener por seguro que este diseño va a prevalecer sobre toda estrategia y sobre toda hueste de maldad. Y no solamente esto, por favor, no, si me puedes poner una segunda imagen. La particularidad que tiene este lugar es que vos te aproximás a esta parte del cerro, de la montaña, ¿y qué es lo que se ve en este lugar? Yo te lo deletreo porque por los que están por ahí atrás no lo ven, pero se ve una cueva en ese lugar. Y en esa cueva, a lo largo de la historia, fue un lugar en donde se realizaban cultos a dioses que eran paganos. En ese lugar se sacrificaban personas, y es más, es duro lo que voy a decir, pero es históricamente correcto. Se sacrificaban niños en ese lugar. Es decir, que del tiempo del Señor Jesús, ese lugar que estamos en el día de hoy compartiendo era el lugar más pagano de la época. ¿Por qué? Porque se hacían sacrificios aún humanos. Es más, una de las divinidades que estaban como consagradas en ese lugar era el dios de Moloch. Y este Dios, ¿sabes qué hacía? Recibía por medio del fuego, dice que recibía a los primogénitos. Entonces los padres llevaban a su primer hijo y lo sacrificaban en ese lugar para que si el sacrificio era acepto, esa familia se aseguraba la prosperidad y la fertilidad para el resto de sus años. ¿Vos podés entender eso? Y dice, pastor, ¿qué está hablando? Dale, venite. Vamos a Levítico, rápido. Porque algunos me miran con cara de Star Wars. Levítico 18, 21, ya en los tiempos del Pentateuco, dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo ¿a quién? A Moloch. De allá,
ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. De manera que cuando Jesucristo se para en ese lugar y está con los discípulos, y Pedro hace esa declaración que le revela el Padre, el Espíritu Santo, que le revela y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice, y aún señalando ese lugar, diciendo, y les quiero dar esta novedad, las puertas del infierno, o sea, el lugar más pagano de la época. No es que el Señor se inspiró y dijo, tira una data para que lo sepan. Se fue con los discípulos al lugar más pagano de la región para decirles, miren, lo que hoy para el hombre es señal de poder, señal de adoración, les quiero decir lo siguiente, que ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer sobre la iglesia. Y ahí nos tiene a nosotros 21 siglos después, siendo parte de ese testimonio vivo de lo que significa la iglesia cuando se levanta en el poder, pero también en la revelación correcta de quién es el capitán de esta barca, nuestro Rey. Así que termina el Señor diciéndole no solamente a Pedro, sino a los discípulos, no solamente te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice, y me encanta esto, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Podés ver esto, iglesia? Y por carácter transitivo, cuando a los discípulos, no solamente a Pedro le está diciendo, yo voy a darte las llaves del reino, no se lo está dando a él de forma física como diciendo, te doy las llaves, sino que le está diciendo a la iglesia, yo te entrego, yo te confiero esta autoridad y este poder. Voy a darte las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y sobre esto, amada iglesia, quiero rápidamente compartir con vos. La primera realidad es que Jesús le da las llaves a la iglesia. Y no solamente Él establece esa arquitectura eterna llamada iglesia, llamada pueblo de Dios, sino que además el término original de iglesia o eclesía, que es la palabra que se utiliza en ese momento, nos da la noción de parlamento. Y escucha esto, en la época del César, en la época del cual el Señor Jesús trae esta enseñanza, el parlamento era ese lugar en donde la máxima autoridad expresaba sus deseos y el parlamento era el encargado de darle el marco legal a los deseos del César. ¿Puedes ver esto? ¿Se entiende esto? O sea, la iglesia viene a ser como casi lo fuese un senado, como lo fuese la honorable Cámara de Diputados, el lugar donde lo que se decreta, lo que el rey desea, el parlamento lo termina dándole ese marco legal. De manera que la iglesia, la eclesía, el parlamento de Dios, nosotros, vos y yo, hemos sido constituidos ¿para qué? Para expresar ¿qué? La ley del Señor. ¿Puedes entender esto? De manera que la eclesía responde más a un principio no tanto religioso, sino de gobierno. ¿Qué está diciendo el pastor? Nosotros asociamos iglesia igual a religión. Dios mira a la iglesia y la ve como un lugar de gobierno espiritual. ¿Puedes entender esto? Por eso cuando el Señor le dice, yo voy a entregarte las llaves, que le está dando un lugar de posición, le está diciendo, ustedes van a ejecutar como sucede en el cielo, van a ejecutar aquí en la tierra. Y lo que yo te estoy entregando es, te estoy dando autoridad y te estoy dando poder. ¿Por qué? Porque son el parlamento, son los encargados de interpretar mi ley y de encarnar mi ley y de manifestar mi ley. ¿Estás acá o no? ¿No será como mucho esto, che? Y uno piensa que a veces venir y cantar un ratito, escuchar al pastor, poner cara espiritual, te piden unos pesitos para que pongas, damos la limosna y seguimos a la casa. Ahora, cuando le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu diseño? Dios dice, ustedes van a ser los encargados de expresar al mundo mi diseño. Y lo de ustedes no tiene que ver con una cuestión de religión, tiene que ver con una posición de gobierno, de autoridad que les he dado. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Claro, como anoche renunció entonces el ministro, entonces nos vamos a postular para... No, porque el gobierno de Dios no es según los principios de este mundo. Mi gobierno, dice el Señor, ¿sabes qué? Son aquellos que se deleitan en la toalla y en la palangana. No los que ansían las posiciones, los puestos, los lugares,
Dice el Señor, mi gobierno va a darse de otra forma. O sea, no es como el mundo lo da. ¿Vos querés ser primero, qué dice el Señor? A la cola. ¿Vos querés ser reconocido en los cielos? ¿Vos querés ser famoso en los cielos? Lavá los pies. Está bueno el parlamento del Señor, ¿no? Padre, ¿todo eso le declaraste a Pedro? Sí, todo eso. Por medio de Jesucristo. Diciéndole, Pedro, a la iglesia le entrego las llaves. ¿Por qué? Porque ellos serán mi parlamento. Ellos van a encarnar mi ley y la van a manifestar en la tierra. Y tengan por seguro esto, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Segunda realidad, ¿qué son esas llaves del reino? Son principios, son leyes espirituales que Dios estableció. ¿Para qué? Para que la iglesia se mueva, porque dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas ¿en qué? En Dios. La iglesia no tiene que ser una experta en piquetes, en cerrar cuentas. Nuestra lucha no es con las armas de este mundo. Nuestras armas son de una milicia de la cual Jesucristo mismo dice, yo les voy a enseñar a pelear, pero en mi plano, de mi manera. Y uno dice, primera verdad, yo te entrego las llaves. Segunda verdad, ¿qué llaves nos está entregando a nosotros como iglesia? Las llaves que tienen la dinámica de abrir y de cerrar cosas. Pero ¿qué tipo de llaves tienen que ver con un carácter que es probado por Dios? Uy, ahora como que cada vez se va como angostando más el tema, ¿no? Porque uno dice, no, esto de gobierno me gusta, porque yo la verdad que tengo influencia, tengo poder, me encantaría. Y el Señor te dice, ¿querés gobierno? Toalla y palangana, lavapiés. ¿Querés activar llaves? Tu carácter tiene que estar moldeado por mí, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Matías, más humildad del Señor sobre tu vida. ¿Qué llaves, Señor, nos estás entregando? Llaves que tienen que ver con permisos municipales, llaves que tienen que ver con hombres que nos digan sí a un contrato de un nuevo edificio, dice el Señor. Es mucho más que mi reino que eso. Y el que tenga oídos que oiga. Mis llaves tienen que ver con una iglesia que está siendo probada y que está siendo moldeada a la imagen y a la estatura de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Humildad, quebranto, humillación. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Dependencia de Dios, adoración, devoción a Dios. Mi hermano, misericordia. El Señor dice, no quiero tanto sacrificio. Quiero verte en misericordia, quiero verte en compasión. Dice el Señor, de estas llaves estoy entregando a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se mueva y se active en este plano espiritual. Y acá es como que la oferta se reduce, ¿no? Porque dicen, ¿quiénes están dispuestos al trato de Dios para decir, ¿querés recibir las llaves? Todos queremos que Dios nos revele su persona, pero cuando Dios dice, yo ahora quiero revelarte mi carácter, ahí ya subí la mano más complicado. No, Sofi, ¿no? Porque Dios dice, si vos me dejas que yo te moldee el carácter, voy a permitir circunstancias, voy a ponerte personas difíciles. Voy a ponerte en situaciones que a lo mejor no vas a entender y no vas a comprender, pero lo que estoy haciendo en el fondo no es ni burlarme de vos ni hacerte perder el tiempo. Lo que estoy haciendo es formar a Cristo en tu vida. Entonces, Jesucristo que dice, yo le entrego las llaves a la iglesia. Tengan por seguro que el infierno no podrá derrotarles. ¿Qué tipo de llaves nos das? Todas aquellas necesarias, ¿para qué? Para que nuestro carácter sea moldeado y para que nuestra vida cada vez manifieste la realidad del Señor. Y por último, al nosotros aprender a utilizar estas llaves, lo que estamos haciendo es poder acceder a una perspectiva espiritual más allá de que en este momento estamos completamente rodeados por enemigos. Así como Cristo dijo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer sobre, aunque ustedes estén en una sociedad absolutamente idólatra, aunque estén en una sociedad que ha perdido el temor por mi presencia, aunque estén en una sociedad de lo cual ha hecho del materialismo un Dios, al sexo un Dios, aunque esté en una sociedad absolutamente pervertida, dice el Señor, las puertas de ese contexto no prevalecerán sobre aquellos que aprenden a activar, abrir con las llaves
aquellas vidas que necesitan de compasión y de salvación. Las llaves que el Señor nos entrega en el fondo son, ¿para qué sirve una llave, iglesia? ¿Para qué sirve? Para abrir, ¿verdad? Y para cerrar, muy bien, bien. Entonces el Señor dice, yo estoy moldeando tu carácter, iglesia. Yo estoy trabajando, yo estoy intencionalmente obrando en tu vida para que cuando vos abras traigas salvación, traigas compasión, traigas restauración. Y cuando vos tengas que cerrar puertas al infierno, cuando vos lo cierres, nadie lo abra. Y cuando la iglesia aprende esta verdad y cuando aprendemos a caminar esta verdad, y quiero decirte lo siguiente, aprender esto muchas veces cuesta lágrimas, Y el que está parado en este lugar, vaya si no está aprendiendo. ¿Pero para qué? Para que la iglesia diga, Señor, nos estamos aprendiendo a mover como vos te moves. Y como iglesia queremos abrir aquello que trae salvación y queremos aprender a cerrar aquello que le abre la puerta al infierno. Estamos entrenando en esto. Dios está en control y tengo una seguridad, y es que las puertas del infierno no van a prevalecer, no nos vencerá. Que venga la ideología, que venga la censura, mi hermano, que venga la persecución, que venga. Aún Satanás termina actuando en favor del plan supremo del Señor. ¿Puedes ver esto? Cuando la iglesia más fue perseguida, más creció. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aunque, Señor, podemos estar rodeados de enemigos, tenemos una certeza, y es que esos enemigos no van a prevalecer. Pastor, ¿de qué está hablando? Termino, 2 de Reyes 6, del 15 al 17. Ahí está Eliseo junto a su siervo, recibiendo las amenazas del rey de Aram. Y cuando Eliseo le está diciendo al rey de Israel, vienen a atacarnos, este rey, el rey de los arameos, se entera de que Eliseo tenía esta revelación de Dios para decir lo que Aram planeaba en su corazón. Dice que Eliseo lo recibía por revelación y le decía al rey de Israel, van a venir a atacarnos. Cuando Aram se entera de que este tal Eliseo le estaba espoleando el plan y les estaba contando la estrategia, que dice Aram, el rey de los arameos, quiero ir a aprender ese tipo. O sea, quiero ir a ese profeta, quiero tomarlo y quiero que deje de frustrarme el plan. Y entonces, en medio de ese plano y en medio de ese contexto, 2 de Reyes 6, 15 y 17 dice así: y cuando el que servía al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos. Revelación, mi hermano. Para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Puedes ver esto? Mi hermano, esta es la realidad aún sobre la iglesia en el tiempo presente y en el tiempo que vendrá. Que aunque vengan enemigos, aunque se levanten, cuando la iglesia aprende las dinámicas de movernos con las llaves del reino de los cielos, más son los que están de nuestro lado que los que están en nuestra contra. ¿Y cómo termina esa batalla? Con la victoria del pueblo del Señor. ¿Puedes ver esto? ¿Cuál es el final de la historia? Que el pueblo del Señor termina reinando juntamente con Cristo. ¿No le das gloria al Señor por eso? Por eso hoy podemos estar rodeados de problemas, de circunstancias, aún de muchos no al avance del reino físico o material de la iglesia. Pero mi hermano, hoy vengo a traerte esta palabra y a decirte paz, porque la iglesia es del Señor. Y aunque tengamos enemigos que nos quieran cercenar, que nos quieran cerrar la boca, sea lo que sea, la iglesia del Señor prevalecerá. Prevalecerá. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pedirle al Señor, Señor, abrí nuestros ojos
para entender la dinámica de lo que estamos viviendo. No es para comernos los mocos o para enojarnos con Dios. Señor, estamos en un momento y en este tiempo aún de transición como iglesia. Están pasando cosas, están sucediendo cosas. No es para que simplemente nos metamos en la cueva y digamos listo. No, al contrario. La iglesia tiene que crecer y entrenar en las dinámicas y en los movimientos de Dios. ¿Por qué? Porque las llaves ya se nos han sido entregadas. Y nuestro gobierno es un gobierno a la manera de Dios. Y no habrá voluntad ni espiritual del reino de la tiniebla, ni carnal aquí en la tierra que detenga el avance del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mayores son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Dios está de nuestro lado. O mejor dicho, me suena muy... estamos del lado del Señor. A fin de cuentas, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando se trata de pelea, Él es quien pelea por nosotros. Así que, mi hermano, quiero invitarte para terminar a que te puedas poner en pie en esta hora. Y yo quiero que terminemos contendiendo por la iglesia en esta hora. ¿Qué está hablando el pastor? Vamos a juntarnos de a dos o de a tres y vamos a empezar a aclamar a la luz de lo que significa cuando la iglesia pasa por el proceso de Cesarea de Filipo. Aprendemos a decir, Señor, trae una revelación de la realidad de la iglesia. Y en esta hora, en el contexto que estamos atravesando, mi hermano, quiero invitarte a que aumentes tus horas de oración por la iglesia. Quiero invitarte a que aumentes tus horas de ayuno por la iglesia. Y si no estás ayunando y te estás diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? Nos juntamos a tomar un café y yo voy a contarte, pero necesitamos en esta hora crucial intensificar nuestras llaves del reino para ser eficaces en lo que el Señor nos ha asignado como iglesia. ¿Está bien? No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestra conveniencia, lo que está en juego es el reino del Señor. Y vos y yo hemos sido convocados ¿para qué? Para seguir avanzando el reino de los cielos. Punto. Nosotros obedecemos y damos pasos en obediencia. Los resultados le corresponden al Señor. Ahora, la iglesia no puede estar dormida, anestesiada, o simplemente recibiendo noticias y diciendo, bueno, qué bajón, y sigo scrolleando en la vida, sino que al contrario. Este tiempo que estamos atravesando como iglesia debe llevarnos a tiempo de más rodillas, a tiempo de más quebranto, a tiempo de más humildad, a tiempo de más compasión, a tiempo de decir, Señor, abre las puertas, porque cuando vos abrís, nadie lo puede cerrar. Y cuando vos cerrás, nadie lo puede abrir. Pero para eso la iglesia tiene que tener la revelación, el entendimiento espiritual de decir, Señor, nos has puesto en el parlamento, nos has puesto en el gobierno espiritual y desde ese lugar vamos a manifestar las obras que preparaste de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que se terminó el momento de mirar al pastor, ahora es el tiempo de hablar al príncipe de los pastores y de decir, Padre, venimos a contender por la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo te dé en esta mañana a orar para decir, Señor, recibimos estas llaves, abrimos estas puertas, cerramos esto otro, es lo que vamos a hacer en esta hora. Así que ahí de a dos yo te invito a que empieces a contender por la iglesia. Empezá a orar. Padre, orar.